hay necesidad de todo, nos apretamos entre todos, luchamos entre todos. Pero es muy cara dura de mi parte. Entonces, esto es lo que él estaba justamente exhortando a esta persona. Veo que se me pasó el tiempo, pero vamos a levantar 1 y 2. Chao. Bueno, vamos al versículo siguiente, cuando dice, porque si no, no vamos a terminar más con Timoteo. Deuteronomio 10:18. Voy a subir 2 videos, la parte 1, la parte 2, o lo voy a dividir en versículos. Dice Deuteronomio 10:18. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Hace justicia, dice, al huérfano y a la viuda. ¿Vemos? Y muestra su amor dándole pan al extranjero. Vemos como lo dice acá la palabra, justicia. Y esa justicia tiene que ver con cubrir su necesidad. Cuando no tiene, cuando no tiene quien la sostenga, no hay entrada en esa persona, entonces vemos que está cumpliendo una función de viuda. Cualquier persona puede ser así también. Vemos que a veces no se dan las cosas laborales, entonces ya está. En este caso, Martín podría ser una viuda cuando vino con una mano atrás, otra adelante, una viuda. Entonces se le cubría el techo, se le cubría la comida, se le cubre en lo que se puede. Dice acá la palabra también, Deuteronomio 14:29. Deuteronomio 14:29, dice así la palabra. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, y el huérfano, y la viuda que habitan en tus ciudades. Comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Eso trae bendición, ¿vieron? Para que te bendiga en toda obra que tus manos hagan. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como dice acá, cubrir la necesidad. En este caso habla de una lista, pero como nos estamos dirigiendo a las viudas, estamos hablando acá de la que no tiene sostén, de la que tiene gran necesidad. Comerán hasta saciarse, ¿bien? Y se saciarán, se llenarán. O sea, estoy harto, estoy lleno, estoy satisfecho, vamos a decir la palabra correcta, satisfecho de comer. Hasta que se sacien, no se tienen que quedar con hambre hasta que el Señor tu Dios te bendiga en toda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Entonces, ¿queremos que nos prospere? Juguemos la avaricia cuando queremos amarrocar solamente para nosotros. Cuando no queremos compartir. Le tenemos que honrar con todos nuestros bienes, dice la palabra. Con lo económico también, y eso es lo difícil de hacer, porque siempre aplicamos una palabra, bueno, el ayudado y el ayudador, esa ya es un latiguillo en el creyente, y seguramente porque tiene pecado, por eso no te apoya el Señor. Mirá cómo a mí me apoyo, claro, vos estás comiendo ahí al lado y el otro te está mirando la comida, está deseando. Entonces eso habla mal de una persona ya. Ahí están en falta y después tienen tormento, tienen derrota, me van a venir con palabras, van a querer argumentar. No, si vivimos en una casa, a ver, ¿qué dijo mi tía Rosa la otra vez? Los judíos no pasan hambre, ¿por qué? Porque todo lo comparten, todo lo comparten. Entonces, vemos, si nos abunda a nosotros es para compartir, está bien. ¿Vos sabés cómo le podés mostrar el pecado? El Señor no te está abundando, tenés espíritu de miseria, predicalo ahí. Pero predicar no significa que se vaya con el estómago lleno. No, seguramente no te bendijo el Señor por porque no te humilla. No, ahí te está mostrando el poder a vos y le está mostrando que Dios no apoya a esa persona, pero vos tenés el deber de compartir. No quita tu obligación. Y muchas veces decimos, no, el ayudado y el ayudador, tengo miedo. Pero el ayudado y el ayudador habla en otro contexto. En el contexto que Israel estaba rebelde. Israel no quería hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué pasó? Fue después, justamente, Judá más bien, cayó cautivo de Babilonia. Porque ellos se apoyaron, ¿en quién?
en Egipto, en lugar de pedir ayuda a Dios, y cayeron solos. Entonces, ese ayudador, ¿quién era? Era Egipto. No están hablando ni siquiera una persona creyente. Aplicamos mal el contexto y dale, que va, así. Entonces, ¿cómo queremos que el Señor nos bendiga? Cuando somos mezquinos, cuando... hay algunos que comen con una pasividad al lado, estando necesitados. Yo no sé cómo lo pueden hacer. La verdad que admiro, la verdad que admiro eso. Admiro en el sentido de... me sorprende, porque no es para admirar. No es para admirar eso. A ver, ¿y qué digo esto? Hoy voy a contar algo que me pasó hoy. Hoy me pasó esto. Karina me trajo de su casa un pedazo de carne así, asada. Y me dice, bueno, vení, come acá. No, lo voy a llevar para abajo. Y no, pero, o sea, para abajo, para mi casa. Y voy a llevar, después lo voy a comer. Ahora quiero compartir con los chicos, porque los chicos ya me llamaron. Yo me quiero sentar con ellos a comer. Bueno, me dice, no, pero vos no lo vas a comer, no sé qué habrá pensado con lo que dijo. Bueno, le digo, sí, lo voy a comer, después más tarde lo voy a comer. Y bueno, efectivamente lo comí más tarde. Pero yo no me podría sentar al lado de ustedes comiendo esa carne cuando ustedes están comiendo una comida más pobre. No me da la cara. No sé, me dirán, no sé, ustedes juzguen lo que quieran. A mí no me da la cara. Mi mamá me enseñó eso, mi mamá tampoco. No te iba a comer al lado, una persona tiene hambre y por ahí miraba y venía. Hasta le daba la comida, a veces no comía mi mamá. Mi mamá era así. Yo creo que mejor ejemplo que ese no tengo. Entonces, yo no puedo hacerlo. Tema de conciencia, tema de meditar un poco en la condición. No es lo correcto. Y acá vamos a sacar bueno, porque por ahí no sé cómo será, pues, oí una queja de Judy que decía que ellos comían porque en realidad le daban, no es que compraban, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Estamos aplicando a nuestro caso. ¿Comer realmente al lado de un necesitado? ¿Podés comer en paz? ¿Podés comer tranquilo? Yo prefiero, si tengo que ser así, no tengo para compartir, por decir algo, y prefiero ir abajo a esconderme. Yo no te voy a comer al lado de una persona que está necesitando. Y vuelvo a reiterar todo, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero mal testimonio según los conceptos. Yo, esa vez que hizo Martín el asado, que yo no vine, preferí decir, bueno, no es que fui mal testimonio, dije que me sentía enfermo y nada más. El albañil me refiero, que pagó un asado y no había lugar para mi familia, porque mi familia tampoco subía y qué sé yo, no sé. Pero en este caso yo tengo sentimientos, me jugarán de afecto, pero yo no puedo estar en la mesa sabiendo que mi familia no es el mejor pasado, no era la mejor comida en ese momento. Entonces el tema de conciencia me molesta, o sea, ya porque me está amonestando la palabra. ¿Cómo podés comer tan tranquilo vos, alegrándote, riéndote y tu familia está pasando necesidad? Creo que ya es un tema de meditación, es un tema de conocer la palabra y nadie lo va a hacer eso. Le había contado también a Vero que yo cuando trabajaba, mi mamá después dejó de trabajar y ayudaba a este lugar. Y mi tía decía, pero ¿por qué no Javier te tiene que mantener así? Todo bien. Pero dice, pero me da todo Javier. Pues yo me quedaba con la plata para pagar el gimnasio y el cable. En ese tiempo. Y le daba todo realmente a mi mamá. No quería que pase necesidad, pero llegaba a la vacación y me tenía que ir. Y yo no tenía juntado un peso. Y de ese mes, como me rendía la plata afuera, entonces me iba afuera. Y una vez hice una fiesta, una filmación y tenía que cobrar esa filmación que estaba atrasado del pago. Y le digo, anda a reclamarle, pero me fui con la conciencia mal. Porque llegué y me fui con el corazón dolido. Digo, porque le dije muy poca plata y después no sabía si iba a cobrar o no. Cobraron al final, pero pasó tiempo. Pero me fui, me senté a comer en un restaurante, tomé un trago y pensaba en eso y no lo podía disfrutar. Yo creo que no siente eso, yo creo que no tiene sensibilidad. Y no hablemos de afecto, hablamos de una persona cruel,
sin afecto natural, implacable, como dice la palabra. No le importa si sufren sus parientes, si sufren sus hijos, si sufren su mamá, su marido, no tiene sentimiento. Como digo siempre, tiene sangre de serpiente, sin sentimiento. Y eso es lo que a mí particularmente muchas veces me duele que se haga, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de la viuda un poquito, ¿no? Deuteronomio 27, 19, ¿qué dice acá la palabra? Maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Vemos acá la palabra, el que pervierta. Y todo el pueblo dirá, amén. Que así sea. Maldito, dice acá, maldito. Vemos, y cuando vos no ayudas a una viuda, teniendo con qué ayudar, ¿qué te trae en tu vida? Maldición, castigo. Y todo el pueblo dirá amén. ¿No te gusta lo que se está predicando? Amén. Tenés que decir amén, es palabra de Dios. Acá lo dice. Entonces muchas veces jugamos con la palabra, no entramos realmente en el conocimiento, en la profundidad, no estudiamos del todo el contexto, y así después nos va. Maldito. Después viene la miseria, después nadie te quiere ayudar, después recibís tu propia retribución porque es lo que sembraste. Entonces vemos y dice, maldito el que no ayuda, maldito, y dice todo el pueblo dirá amén. Y ahí es cuando tenés que humillarte, Señor, para que yo pueda decir amén, para que pueda ayudar al necesitado, para que no sea avaro que quiera juntar solamente para mí, para mí, para mí. Y una palabra que voy a tocar esta semana, el jueves, justamente, bueno, cuando me vino, justo cuando le estaba limpiando la cola de mi papá, y me vino esa palabra, dice, no soy digno de desatar la correa de tu calzado, dice el siervo, ¿no? Los siervos tenían una función, había uno que se dedicaba a desatar las correas del calzado. Y es algo sin valor, sin merecimiento, a ver, aparentemente muy chico. Pero dicen, aún no soy digno, dice, de desatar, dijo Juan Bautista, la correa de su calzado. Entonces muchas veces tenemos en poco el ministerio, tenemos un poco el ayudar. Y digo, tal vez muchos dirán, no, pero a ver, barré la iglesia, me tenían ahí esclavizado. No soy digno ni siquiera de barrer. No soy digno de barrer. No, me tenían cuidando al viejo ahí. No soy digno de darle de comer. Me tenían para bañarlo ahí. No soy digno para bañarlo. No soy digno para limpiarle la cola. No soy digno. Entonces me venía todo eso, ¿no? Digo, que voy a armar un mensaje para el jueves. Toda la revelación. Nosotros somos siervos de Dios. Pero si bien, por ejemplo, para hacer una tarea pequeña, no la queremos hacer. Pero en el mundo haces, para tu amo Satanás, estás horas y horas sufriendo, te paga con sufrimiento, con tormento. ¿Y ahí qué te va a pagar con bendición? Una pequeña ayuda así, no la querés hacer. Y Pablo, ¿qué dijo? Siervo de Jesucristo. Voy a hacer la voluntad de Jesucristo. Pero parece que las tareas con las que pudiera ayudar, que son pequeñas y que te van a dar recompensa, preferís tareas largas donde te traen sufrimiento en el mundo, tendré muchas aflicciones, dice. Entonces ahí también nos tenemos que meditar nuestra condición y humillarnos. Bueno, dice acá en Santiago 1:27 con respecto a las viudas, dice así la palabra, Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Visitar, dice, a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿La visita para qué era? Aflicción, ¿qué quiere decir ahí? En sus necesidades. Cuando tengas necesidad, tu deber como hermano, si es que tenés, si es que el Señor te muestra, es ayudar. Es ayudar. Es cubrir la necesidad, en este caso, de las viudas. Esa es la religión que quiere. ¿De qué sirve pedir perdón? Perdón todos los días y después no cumplís nada de esta palabra. Como dice acá, la religión pura, dice,
y sin mancha delante de Dios es esta: ayudar. Pero eso es lo que menos queremos. Hablamos de la palabra, sí, me humillé de esto, me humillé de mi amargura, me humillé de mi tristeza, me humillé de mi maldad, pero a la hora de ayudar, a la hora de cumplir la palabra del Señor, como en este caso las viudas, la necesitada, no queremos aportar. Nos negamos. ¿Y cuándo voy a pensar en mí? ¿Siempre en ayudar? Bueno, si el Señor te dio poder para hacer la riqueza, dice, Él te la da. Y dice, de lo recibido de tu mano te lo damos, dijo David. Entonces, si el Señor te bendice, es para bendecir a otra persona. Y si vos bendecís a otra persona, te va a bendecir más grande todavía. Hasta que te sobre y abunde, como dice la palabra. Hasta eso vas a llegar, pero tenés que despojar esa avaricia que junta como la persona avara, esa persona que decía, he hecho muchas riquezas, levantó graneros, lo llenó, y dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar esto y haré graneros más grandes. Juntar otra vez, ¿para qué? Para no llevarse nada, para no ayudar a nadie, para mostrar que tenés riqueza y nada más, para demostrar que tenés abundancia y nada más. Y un hermano había pedido una camioneta para ayudar a la obra, para viajar, para llevar a mi mamá, a la pastora. Cuando tuvo camioneta, la habrá llevado 1 o 2 veces. Después dijo, no, que el combustible está caro, que esto, lo otro, no, porque si llevo mucha gente se me van a romper los amortiguadores. Para eso quería auto, para vanagloriarse, para pasearse, para no ayudar a la obra. Bueno, esa es, como dice la palabra, así me pagáis, pueblo loco. Así me pagáis. Muchas veces pedimos, y después nuestras promesas no las cumplimos. Quisiera, y yo sí voy a ayudar. Como enseñé la semana pasada, todos somos dadivosos con la billetera ajena, ¿no? Si yo estuviera en el lugar, a ver, y lo pongo así, si yo estuviera en el lugar de mi cuñado, y sí, yo ya terminaría toda esta iglesia, todos estaríamos bien acá, con la plata de él, claro, con la plata de él, pero hay que ver si me da a mí, si voy a tomar la misma decisión. Porque todos somos dadivosos con la billetera ajena. Pero cuando te toca, caes en el mismo pecado. Amén. Bueno, vamos a pasar al 5.5. 5.5 dice así. Mas la que en verdad es viuda, que ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones día y noche. Más la que en verdad es viuda, dice, y que ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica. Entonces, esta clase de viuda, está diciendo, era la que tenían que sostener. La que en verdad ha quedado sola y está esperando a Dios. No era simplemente recibir o ayudar a cualquier viuda, sino que decía, espera en Dios y es diligente en súplica, en oraciones, noche y día. O sea, está orando, se está dedicando a la obra del Señor, está esperando que Dios la bendiga. No salió a buscar su sostén al mundo, sino que quiere llevar una vida consagrada a Dios. Bueno, estas son dignas de que las ayude. Dice otra versión así: si una viuda está sola y no tiene nadie que la mantenga, ella pone su esperanza en Dios, orando día y noche y pidiéndole su ayuda. Esta no me gustó tanto. A ver la otra versión, dice: la viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios. Esta me gustó. Pone su esperanza en Dios, o sea, espera la bendición de Dios y persevera noche y día en oraciones y súplicas. Esta es la versión que me gusta. ¿Por qué? Porque esta ha quedado sola, pero tampoco decidió ir a refugiarse. Tal vez una viuda joven que puede ir a refugiarse en el mundo, pero decidió consagrarse para el Señor. Decidió poner la esperanza en Dios. Y esto me lleva a Lucas 2.36. Lucas 2.36, el caso de una viuda que dice así. Lucas 2.36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada,
pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Hacía 84 años ya. Y no se apartaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, hablando del niño y de todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, está hablando de la salvación, del nacimiento de Jesucristo, y esta Ana profetiza, dice, 84 años de viude. Pero no se apartaba, ella estaba en el templo, ayudando, dice, sirviendo día y noche, con ayunos y oraciones. Vemos acá la palabra, se dedicaba totalmente a la obra. ¿Son dignas? Sí. ¿Son dignas? Sí. Entonces estas viudas que deciden no refugiarse en el mundo, sí. Y vemos acá la palabra 5:6 de 1 de Timoteo. Pero la que se entrega a los placeres viviendo, ¿está qué? Está muerta, dice la palabra. Está espiritualmente muerta. La que se entrega, las viudas que se entregan a los placeres. Esto está diciendo. Hay unas que se entregan a la oración, pero la viuda que se entrega a los placeres, viviendo está muerta, espiritualmente está muerta. A ver, ¿qué nos dice Génesis 2:17? Génesis 2:17, dice así la palabra. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Vemos? Ciertamente morirás. Entonces, a ver, este es el caso de Adán, de Eva, no coman de ese fruto. Pero el día que coman del árbol, en este caso el fruto del placer, placeres, vanidades de la vida, espiritualmente está muerta o espiritualmente muere. Uno tiene que ser consagrado para el Señor, tiene que buscar más la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ya no tiene obligaciones con el matrimonio, no tiene obligaciones con sus hijos, no tiene obligaciones con su casa. Entonces, bueno sería buscar la presencia del Señor. Entonces vemos acá la palabra, no coman del árbol del placer, porque el día que coman ciertamente morirán, como dice acá. Y esto me lleva a Apocalipsis 3:1. Apocalipsis 3:1 dice así, de tapa a tapa lo estoy llevando. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. El nombre de que vives. O sea, tienen salvación, pero están muertos. ¿Están muertos qué? Espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué están muertos? Porque se entregan al mundo, se entregan a los placeres. Y vemos que así es la viuda que se entrega a los placeres. Entonces, en este caso, nos está indicando. Hay una que se dedica a la obra y es digna de sostén. Vemos que tiene la presencia, tiene el respaldo de Dios, y otra que está espiritualmente muerta. A ver, justamente Pablo lo que manda a las viudas cuando dice, no admita viudas menores de 60 años, porque impulsadas por su deseo, dice, quieren casarse. O sea, siente pasiones y se quieren casar, entonces no la mantenga. ¿Por qué? Porque va a tener otro que la mantenga, otro marido. Entonces no es obligación de la iglesia. Y después más adelante le dice, yo prefiero que las viudas jóvenes se casen y que tengan hijos, que tengan marido, que atiendan su casa. Porque saben lo que terminaba, que muchas veces la mujer quedaba viuda joven, pero por su forma de comportarse, por no buscar al Señor, más vale casate, más vale tener familia, más vale dedicarte, porque después eran de mal testimonio y encima eran gravosas o eran de carga a la iglesia del Señor. Amén. Dice acá la palabra en 5:7 de 1 de Timoteo, ya vamos a terminar, hasta el 8 le vamos a dar. Dice así la palabra, manda también estas cosas, dice, para que sean irreprensibles. Manda a todos, no solamente a la viuda, a todos, dice acá,
Manda estas cosas para que sean irreprensibles, irreprochables, para que no se mandan macanas, para que no tengan de qué acusarlos. Entonces, ¿tienen que ayudar a las viudas? Sí. ¿Tienen que respetar a los ancianos? Sí. ¿A los hermanos más jóvenes? Sí. Entonces, manda estas cosas para que sean irreprochables. ¿Por qué? Por el mal testimonio viene el maltrato a las personas grandes, el desaire a las personas grandes, el maltrato con tus padres, griterías, peleas, discusiones, justicia propia. Y después al necesitado, en este caso la viuda habla ahí, pero yo hablo del que no tiene cómo. Entonces, ¿cómo hablar de esa persona? Me da lo mismo. Lo trato como si fuera un miserable de la calle, me da lo mismo. Me río de su situación, me da lo mismo. No quiero ayudar, me da lo mismo. Bueno, entonces ahí está el mal testimonio justamente. Y Pablo dice ahí que sean irreprensibles, que cumplan esta palabra, dice. Filipenses 2:12, para apoyarnos en otro versículo, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino también más aún en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos sin mancha o sin tacha, en medio de una generación torcida, perversa, en el medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vemos acá la palabra, para que seáis irreprensibles. Entonces, hay un mandamiento, hay unas formas que está mandando acá Pablo a los filipenses. Pero así también la otra palabra, hay una forma, el respeto al anciano, el respeto a las hermanas, el respeto a las ancianas, la ayuda a las viudas para que sean irreprensibles. Y si cumplimos los mandamientos, la palabra, como Dios manda, es justamente cuando vamos a ser irreprensibles, como dice acá la palabra. Y hay otra versión que dice así: dale estas instrucciones a las iglesias, dice, o a la iglesia, para que nadie quede expuesto a las críticas. Y otra versión dice: diles a todos que hagan esto para que nadie los culpe de descuidar a su familia, de descuidar a las viudas. Y yo digo, agrego lo otro: la falta de respeto al anciano, la falta de respeto a las hermanas, a los jóvenes. Y dice en el 5:8 para terminar: porque si alguno no provee para lo suyo, mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que una persona que no conoce a Dios. Es peor, dice, es peor. Si alguno no provee para lo suyo, en este caso la viuda, mayormente para lo de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una versión dice así: aquellos que niegan cuidar a sus familiares, especialmente lo de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Otra versión: quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que alguien que nunca ha creído en Dios. Es peor. A ver, hay una pregunta acá, le voy a hacer a Emma. Si tu viejo llega a quedar postrado, ¿cuál es tu deber? Cuidarlo. Exactamente. Eso es lo que debe cumplir. En esto nos abre la cabeza. No solamente viuda, sino su papá puede llegar a ser un necesitado, tu mamá, cualquiera, necesitado o postrado. Vemos que los que no son cristianos, la mayoría se desliga de esas obligaciones. Y si vos tenés un poquito de conocimiento, bueno, es mi hermana, bueno, es mi mamá, es viejita, nadie de mis hermanos se quiere hacer cargo, me voy a hacer yo. Dios me va a amparar, Dios me va a cuidar, Dios me va a bendecir, porque estoy honrando a la persona que me dio la vida. Entonces en esto tenemos que tener cuidado. Si tenemos rebeldía, tenemos enojo contra nuestros padres, pidámosles perdón, porque buena persona es buena persona en todo tiempo, no según las circunstancias. Termino con esto, Tito 1:16. Dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos
lo niegan. Y esta parte nos vamos a destacar. Está hablando a los fariseos acá. Profesan conocer a Dios, pero actúan mal, con sus hechos lo niegan. Pero así también, vamos a ponerlo, porque acá está hablando de los fariseos, vamos a ponerlo en contexto nuestro. Decimos que conocemos a Dios, que conocemos la palabra, que estamos para ser instruidos, que queremos cambiar, pero nuestros hechos son los que hablan. Y si no brindamos esa ayuda, cuando la necesitan, estamos negando, o sea, por nuestros hechos que conocemos a Dios. Son meras palabras, son meros conocimientos, son pura teoría, pero en la práctica es lo que quiere ver el Señor. Amén, que el Señor los bendiga.